Lo vamos a quitarme y me voy a poner en silencio. En silencio. Ahí está. ¿Estamos ya listos, no? Ok. Sí, listo. Bueno, muy buenos días a todos. Como les mencionaba, pues mi nombre es Gustavo Méndez. Pues yo he estado durante más de 15 años en iniciativas relacionadas precisamente al sector de tecnología y telecomunicaciones. Ahora pues estoy precisamente como director general a nivel de Seugis Networks a nivel de Centroamérica. Pues les agradezco mucho su tiempo pues por compartir en este caso ese tipo de oportunidades y sobre todo, digamos, de una visualización realmente de lo que a nosotros nos viene y los retos que se vienen, sobre todo, digamos, con la transformación digital. Más que todo, digamos, enfocado a lo que las posibilidades nos trae el código abierto, en este caso, pues, el open source se vive construyendo constantemente en los últimos años y pues que ha sido completamente acelerado después del tema de la pandemia con respecto al tema de la transformación digital. Creemos pues que en este caso, pues tanto en el caso de las iniciativas de gobierno, en el caso, digamos, la experiencia que yo personalmente he tenido, tanto con los gobiernos precisamente de Costa Rica y de Guatemala, pues ha permitido desarrollar diferentes tipos de iniciativas que han permitido digitalizar, en este caso, a ese tipo de organizaciones con cierto tipo, digamos, de requerimientos y utilizando en este caso la transformación digital. Creo que la agenda de hoy está muy enfocada precisamente a la comprensión de estos 5 elementos que son importantes para la transformación digital. Es bien importante conocer cuáles son estos drivers y sobre todo en este caso yo me voy a basar básicamente en un estudio que se hizo con IDC y Red Hat a nivel mundial respecto al tema, digamos, del desarrollo del open source, sobre todo, digamos, en iniciativas de gobierno. Y luego, digamos, cuál es el enfoque precisamente abierto u open que se plantea que en el caso de las organizaciones que nosotros tenemos a nivel gubernamental nos permiten hacer ese tipo de transformación completamente digital utilizando en este caso ese tipo de iniciativas. Y finalmente es lo que se conoce como la práctica o la transformación en conjunto de manera open o completamente abierta que permite hacer ese tipo, digamos, de transformación completamente digital, ¿verdad? Y que hace pues que las empresas puedan tener, en este caso las empresas gubernamentales pueden tener ese tipo de transformación completamente digital. Sin más preámbulo, pues comencemos con la presentación. Y yo creo que aquí es bien importante conocer qué es realmente una transformación digital, que es, digamos, lo que generalmente nos plantea o nos ha planteado mucho y es una palabra que generalmente se ha utilizado últimamente después de la pandemia. Y pues básicamente la transformación digital es el cambio asociado precisamente a la aplicación de tecnologías digitales, en este caso todas las tecnologías de colaboración, aplicaciones, todo el tipo de comunicación que pueda llegarse a dar en todos los aspectos de una sociedad o en el caso, digamos, que estamos hablando muy puntualmente, sobre todo en este caso de iniciativas de gobierno, lo que se refiere al gobierno digital, ¿verdad? Esta transformación es considerada, de hecho, como el uso o la mejora en el uso de la capacidad que se pueda llegar a dar, es decir, una alfabetización completamente digital tanto, digamos, de los actores principales que desarrollan dentro, en este caso del gobierno, todo ese tipo de iniciativas que permiten poder transformar ese tipo de procesos y que le lleguen completamente al ciudadano. Sin embargo, digamos, en este caso, pues nosotros estamos ya inmersos en una tercera etapa que en este caso se conoce como la adopción de ese tipo de tecnología completamente digital, ¿verdad? El uso digital o la transformación digital, que es lo que, digamos, en este caso se refiere a esa mejora en la capacidad de uso y aplicación que se da a través precisamente de la eliminación del papel, que pues prácticamente forma parte de lo que se le conoce como la alfabetización digital, la creatividad en un ámbito completamente particular o de la innovación que pueda llegar a dar ese tipo, digamos, de ámbito, una afectación a un segmento completamente social, que en este caso estaríamos hablando de servicios completamente transformados hacia el ciudadano, así como también
todo lo que se refiere precisamente al avance o la mejora continua que pueda llegar a dar con este tipo de procesos o de este tipo de tecnologías. Esto creo que es, digamos, lo que se conoce a grandes rasgos, lo que es la transformación digital. Pero entonces, ahora, pues, ustedes me dirán en qué puede, digamos, aportar la tecnología o el código abierto precisamente a los gobiernos a nivel mundial con respecto al tema de la transformación digital que me pueda dar dentro de mi propia organización. Entonces, si podemos pasar a la siguiente slide, lo que estamos hablando, pues precisamente es de que en este caso, en el año 2022, IDC junto con Red Hat hicieron pues un survey o unas encuestas a nivel, digamos, de diferentes tipos de gobiernos y sobre todo en este caso a nivel en el hemisferio occidental. Y prácticamente en este caso, pues la transformación digital se ha vuelto pues prácticamente una prioridad totalmente crítica, ¿verdad? En este caso, pues los líderes de las organizaciones admiten que hay bastantes esfuerzos y orientados precisamente a dar este tipo de transformación. El impacto anticipado de esa transformación pues permite crear soluciones completamente innovadoras y una mejor experiencia al cliente a través del uso de este tipo de tecnologías de código abierto o de open source. Se estima que precisamente para el año 2024 las principales empresas de cada sector, y esto, digamos, está muy relacionado sobre todo, digamos, con gobierno, utilizan ese tipo de tecnologías para salir de una crisis o, en este caso, utilizar, digamos, ese tipo de tecnologías para poder salir de una recesión, una irrupción precisamente de la cadena de suministro, en este caso, el desarrollo completamente económico. Y obviamente, digamos, en el 2026, pues precisamente estos líderes, digamos, de mercado en el cual se hizo este tipo de encuesta, tendrán ese tipo de programas de inversión o de sistemas de innovación completamente digitales y sistémicos que permitan, en este caso, crecer, generar una escalabilidad que, como lo habíamos mencionado anteriormente, digamos, y en el caso, digamos, si son ustedes informáticos, la escalabilidad, pues, es algo que permite que, por ejemplo, si se suma uno, pueda, digamos, la tecnología que se está invirtiendo pueda llegar a subir a 2 o 3 o N cantidad, digamos, de elementos o de usuarios que se puedan llegar a transformar en este tipo de transformación digital. Y pues obviamente, digamos, la agilidad y obviamente la resiliencia que pueda permitir esto. Dentro de los beneficios que, digamos, en este caso, esta encuesta, este survey que hizo IDC, están relacionados precisamente a esta transformación o esta mejora completamente digital, se puede aportar o las organizaciones pues se ven precisamente de una manera completamente integral, primero adoptando una base completamente de tecnologías completamente abiertas u open, ¿verdad? Primero porque pues en este caso pues la tecnología completamente de código abierto no solamente permite tener posibilidades de poder agilizar a través de las comunidades en las cuales están involucradas el desarrollo completamente de código o de funcionalidades que demandan cada una de las entidades y sobre todo en este caso las entidades de gobierno o por experiencias previas pues que se pudieran haber compartido dentro de esta propia comunidad. Los procesos abiertos, pues primero permiten asegurar ese tipo de integración y cuando hablamos precisamente de este tipo de proceso abierto, estamos hablando que, como les mencionábamos anteriormente, la base del código abierto, pues prácticamente está desarrollada no solamente por una persona o solamente por una firma, sino que también en este caso está basada precisamente por la integración o por los elementos que, digamos, han aportado cada una en este caso, de las personas, de las entidades que aportan a este tipo de código abierto o de software que permite, digamos, crear ese tipo de iniciativas que, por ejemplo, en una organización funciona, en otra organización se adapta o adquiere otro tipo, digamos, de fusión o de funcionalidades. Eso pues permite, digamos, que la integración sea un elemento muy importante porque pues también en cada organización o en cada gobierno puede tener diferentes tipos de requerimientos o en todo caso pues puede tener una lista pues precisamente de integraciones o de requerimientos que pueda requerir de parte del código abierto, ¿verdad? Luego, en el caso de las arquitecturas open source, definitivamente permiten la innovación, es decir, constantemente, por ejemplo, si estamos hablando de Moodle o si estamos hablando, por ejemplo, en este caso de Central o estamos hablando precisamente de Bácula o estamos hablando de MongoDB,
son, digamos, iniciativas que pues están permitiendo, digamos, crear arquitecturas completamente y versiones nuevas con arquitecturas cada vez más resistentes y todavía bastante sólidas, que permiten en este caso el desarrollo o la anticipación precisamente de diferentes tipos de funcionalidades que permiten este tipo de transformación. Y luego pues está la cultura abierta, ¿verdad? O la colaboración, que en este caso ya es algo de facto desde el momento en el que nació el primer proyecto, precisamente con un licenciamiento GNU, como es en el caso precisamente de Linux. Obviamente ya este tipo, digamos, de cultura o tipo de tratamiento que se le da al tipo de licenciamiento hace que la transformación o la cultura open, precisamente colaborar, hace que, digamos, las escalas, sobre todo en este caso de gobiernos, puedan compartir diferentes tipos de iniciativas y puedan hacer crecer diferentes tipos de proyectos de transformación en servicios hacia ciudadanos, ¿verdad? Perdón. Si podemos pasar a la siguiente. Como les mencionábamos anteriormente, pues en el mundo en sí, pues para el año 2027, pues ya hoy en día, pues ya podemos ver que se está utilizando en este caso lo que sería la inteligencia artificial. De hecho, eso es un punto bastante fuerte, sobre todo, digamos, con respecto al tema de este tipo de transformación o inflexión completamente digital. En este caso, pues obviamente muchas de las funcionalidades todavía se aportan a través de la comunidad, sin embargo, ya hay cierto tipo de iniciativas como la que anuncia en este caso DeepMind o AlphaCode, en la cual pues obviamente, digamos, se utiliza inteligencia artificial para poder desarrollar un promedio precisamente de problemas o de codificaciones que se da a través del código abierto. Esto pues obviamente va a acelerar automáticamente todo, digamos, el código y las funcionalidades que puedan presentar en cada una de las versiones o de los programas que se puedan llegar a adoptar con respecto al tema del open source. A nivel, digamos, obviamente, digamos, de iniciativas de gobierno, definitivamente nos permite poder tener otro tipo de funcionalidades y aumentar la velocidad, sobre todo, digamos, de las versiones que se tienen en cada una de las, digamos, aplicaciones o en todo caso de las funcionalidades que se da con el código open source. Para el año 2027, pues, como les menciono, las personas que van a entrar precisamente a las empresas o que están trabajando dentro de las empresas, pues obviamente van a pasar más de 10 horas por semana contribuyendo a la innovación digital, es decir, que va a crecer precisamente entre un 5 a precisamente un 5, que es el actual, hacia un 45%. Esto pues hace que en este caso pues el costo precisamente de entrenar o de poder desarrollar nuevas funcionalidades, sobre todo digamos con la generación de código completamente abierto para diferentes tipos de proyectos funcionales, sobre todo en el caso de gobierno, pues va a acelerar este tipo, digamos, de transformación y de las funcionalidades que vamos a tener a disposición. En este caso, pues también se habla mucho, sobre todo, digamos, que el 85% de las organizaciones desarrollan sus propias aplicaciones, es decir, también, digamos, la pandemia lo que ha dejado es mucho que los gobiernos y sobre todo en este caso algunos tipos de organizaciones particularmente desarrollan sus propias aplicaciones en sí y sobre todo, digamos, y las implementan completamente en más de una nube. No es necesario, digamos, trabajarlo de una manera totalmente en casa, pero se trabaja mucho, digamos, en un esquema completamente colaborativo en diferentes tipos, digamos, de nubes y eso pues también acelera ese tipo, digamos, de desarrollo de inflexión digital. Y para el 2028, pues los ingresos que van a darse precisamente de este tipo de productos que están desarrollados en base a inteligencia artificial van a constituir prácticamente el 65% de las empresas y obviamente esto hace que, digamos, se planteen nuevos esquemas, sobre todo, digamos, en el caso de gobierno, de este tipo de transformación para poder, en este caso, pues ofrecer ese tipo de servicios y poder ofrecer ese tipo de versiones completamente inteligentes. Y obviamente también, digamos, el 85% de los directores generales de la Global 2000, pues va a exigir que se entregue ese tipo de información basada en datos o en actividad de innovación, incluida en el desarrollo y los resultados del negocio para el 2025, ¿verdad? Creo que hay una pregunta, pero no sé si las podemos dejar para el final de la charla con respecto al tema de la inteligencia artificial y los productos de inteligencia artificial o productos Sí, inteligentes. sí, Entonces, sí, dejémoslas hasta los últimos 15 minutos. vale, perfecto.
Y bueno, como les mencionábamos, ¿cuál es el perfil realmente de este tipo de transformación y por qué en este caso, pues, o sea, se está fomentando bastante el desarrollo precisamente de este tipo de transformación? En este caso, pues, en este tipo de encuesta que hizo IDC y también Red Hat en el año 2022, el 64% de los usuarios que ya utilizan open source sí están completamente dispuestos a pagar una cadena de suministro, en este caso una cadena completamente de desarrollo de software de manera completamente segura. También es bien curioso identificar que en este caso, pues, pagarían también por versiones o funcionalidades que muchas empresas estarían, digamos, orientadas a utilizar para poder expandir las capacidades que trae, digamos, en un código de software completamente estándar, ¿verdad? Esto creo que es muy importante porque, digamos, el modelo tradicional que, digamos, cuando uno adquiere, en este caso, un cierto tipo, digamos, de solución completamente licenciada, es que compra pues prácticamente un paquete o una versión completa, ¿verdad? Entonces el modelo que está planteándose precisamente con la transformación digital a través del open source es que en este caso pues los usuarios precisamente de este tipo de tecnologías sí están dispuestos a pagar, por ejemplo, en este caso, productos completamente inteligentes o que puedan, en este caso, desarrollar, expandir las funcionalidades que se puedan llegar a dar, no en todo el código, ¿verdad? Sino, no todo en toda la versión, sino que simplemente para ajustar una versión más que todo o expandir las capacidades de la versión de código abierto a una versión que sea completamente aplicada a las necesidades que tiene la organización, que creo que eso hace pues que sea mucho más a nivel de presupuesto y obviamente a nivel también de transformación, hace que sea mucho más rápido este tipo, digamos, de decisión. También en este caso a nivel de seguridad, que eso es una pregunta que también se ha hecho mucho, el 51% de los encuestados sí está hablando de que es una era de que pues existen más compromisos de seguridad completamente visibles y sí se sienten mucho más optimistas y más seguros respecto al tema de la seguridad que brinda el código perdón, el software de código abierto, el software de open source, que creo que eso, digamos, es una pregunta que generalmente hasta yo mismo me he hecho ese tipo, digamos, de cuestionamiento porque dice, bueno, está disponible a todos, todo el mundo conoce las funcionalidades, pero ¿cómo es posible que se pueda llegar a dar? Pero sí, la realidad es que el 51% se siente completamente mucho más seguro realmente de este tipo de inversiones y sobre todo en este caso a nivel de ciberseguridad, pues se siente mucho más cómodo. Y el 52% considera que el software de código abierto es mucho más digno de confianza que el código completamente propietario. Y esto tiene mucho que ver, sobre todo en el caso, digamos, de las iniciativas de gobierno, que este tipo, digamos, este porcentaje lo respondió precisamente más, sobre todo, digamos, empresas y en este caso organizaciones que pues identifican que el costo, digamos, de lo que están obteniendo de la comunidad o la transformación digital ayuda a contribuir benéficamente o podemos decirle de una forma completamente a la sociedad, porque pues prácticamente el código abierto sigue transformando de una forma u otra y acelerada todo este tipo de transformación, ¿verdad? Entonces creo que, digamos, eso ha sido bastante importante, sobre todo, digamos, en el tipo de iniciativas que se puedan llegar a dar. Ahora, ¿qué digamos, qué es lo que nos permite en este caso poder dar ese tipo de transformación? Ese tipo de transformación obviamente hace que las empresas se reorganicen y reorienten ese tipo, digamos, de forma de trabajar y de la tecnología que están adaptando, porque pues prácticamente hace un compromiso precisamente no solamente, digamos, de la función del informático o de la gerencia de informática, sino que también dentro de los personajes que están involucrados al modificar ese tipo de servicios cuando estamos hablando, en este caso, de gobierno. Y a nivel, digamos, de empresas, si podemos pasar a la siguiente, pues a nivel de gobierno, sí se está pues prácticamente dando ese tipo de perfil de transformación, ¿verdad? En este caso, pues los gobiernos de todo el mundo a hacer ese tipo, digamos, de habilidades que permite o adaptar ese tipo de tecnologías de open source, pues utilizan y adaptan este tipo, digamos, de transformación para ofrecerlos en servicios completamente públicos.
En este caso, pues por ejemplo, lo que podemos ver acá, la Comisión Europea también se encuentra en una tercera iniciativa de estrategia de software de código abierto 2020-2023. Pues obviamente su visión es precisamente fomentar y aprovechar el poder transformador y innovador y colaborativo que permite el código abierto y sus principales prácticas y desarrollos que se puedan llegar a dar. ¿Por qué, digamos, en este caso, como lo volvíamos a mencionar anteriormente? No sé si podemos pasar a la siguiente slide. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nos permite en este caso hacer ese tipo de estrategias? Lo que nos permite en este caso, pues, como lo mencionábamos anteriormente, la transformación o la solidez precisamente que trae este tipo de herramientas hace que sea mucho más rápido, colaborativo y completamente innovador en sacar servicios completamente públicos y obviamente también sustenta el hecho de que se puede reducir presupuestos y se puede utilizar un presupuesto bastante o un precio justo, como lo mencionábamos anteriormente, es lo que indicaba la encuesta con respecto al tema precisamente de la transformación que se pueda llegar a dar. En Italia, de igual forma, también el Ministerio de la Defensa hace un tipo de enfoque de código abierto, por ejemplo, para la gestión precisamente de documentos desde el año 2015 y precisamente es otro tipo, digamos, de movimiento también que está respaldado por organizaciones que no tienen un fin de lucro, que pues obviamente están apoyando el sector público, sobre todo, digamos, en este caso de Italia, para ese tipo de transformación. Obviamente, digamos, este tipo, digamos, de iniciativas hace que pues el código abierto pues permita poder hacer visibles ese tipo, digamos, de proyectos y hace que pues sea mucho más rápido ese tipo de innovación como lo podemos ver acá. De igual forma, también podemos ver que en Alemania el gobierno federal se compromete también a hacer ese tipo, digamos, de coalición, de promover el código abierto como piedra angular en la modernización digital. En este caso, pues permite poder ser una piedra angular en el proceso de su modernización y obviamente también vemos que, digamos, existe otro tipo de iniciativas. Sin embargo, digamos, si ustedes pueden ver ese tipo de iniciativas que se están dando a través de los diferentes tipos de gobierno, se están hablando de tres cosas que habíamos mencionado anteriormente en los perfiles precisamente de esta transformación. El primero es precisamente la colaboración. Obviamente también está el perfil precisamente de la capacidad de innovación, como lo podemos ver nuevamente, la inteligencia artificial va a jugar un papel muy importante en la aceleración de este tipo de proyectos y obviamente también el código abierto pues se maneja mucho en el tema, digamos, de la solidez y sobre todo, digamos, que utiliza en este caso estándares bastante sólidos respecto al tema del desarrollo que se pueda llegar a dar. Y finalmente, pues como podemos ver, no sé si podemos pasar a la siguiente. Perdón. No, en la otra. Es que creo que eran dos similares. Ahí está, sí, en esa de Buenos Aires. No, la anterior. Ahí está, listo. Como podemos ver en este caso, por ejemplo, también otro proyecto que tenemos mucho más cercano acá es en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, que es un proyecto que se llama Buenos Aires Data y que en este caso pues están utilizando todo lo que es la tecnología Big Data, pero no de una manera, pero de una manera completamente de código abierto con MongoDB y con otro tipo, digamos, de iniciativas que están trabajándose precisamente para hacer que en este caso pues se puedan visualizar sobre todo, digamos, ese tipo de proyectos u obras que se están dando en la ciudad de Buenos Aires para poder desarrollar diferentes tipos de proyectos con respecto a servicios ciudadanos y sobre todo, digamos, con la urbanización que permite, en este caso, el gobierno de Buenos Aires, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, de igual forma, se hace una forma completamente, y ya se habla de lo que es el concepto de hacer gobierno abierto a una forma de gobernar, es decir, una transformación completamente digital utilizando en este caso este tipo de iniciativas totalmente colaborativas que hacen que, pues en este caso, pues se pueda acelerar este tipo de proyección. De igual forma, digamos, en este caso también India lanzó lo que se llama India Digital o
Digital India en el 2012, en el cual también promueven muchas de las iniciativas precisamente desde la verificación de documentos hasta planificaciones urbanas. O sea, tienen diferentes tipos de proyectos con las diferentes iniciativas que se trabajan o las gobernaciones que se tienen para desarrollar diferentes tipos de proyectos, sobre todo, digamos, en este caso, como estamos hablando de India, pues obviamente tiene ese tipo, digamos, de pues vocación precisamente de poder mezclar lo que es el desarrollo tecnológico junto con los servicios que se puedan llegar a dar a través de los ciudadanos. Entonces, creo que eso es en este caso, pues el tomar el código abierto es hacia una transformación digital, sobre todo en este caso, como estamos hablando en un esquema de gobierno, no se necesita empezar desde cero, es decir, eso creo que es uno de los elementos muy importantes que podemos llegar a tomar. Y pues prácticamente el código abierto sí permite que en este caso los gobiernos puedan adoptar un modelo para usar lo que funciona y pues en este caso adoptar lo que les va a funcionar respecto al tema de los proyectos que puedan darse en transformación digital o de servicios que puedan lanzarse hacia el nivel del ciudadano, ¿verdad? Como les mencionábamos, son completamente procesos totalmente transparentes y de procesos completamente abiertos, puesto que el código abierto, pues como uno de los compromisos que se tienen es precisamente poner a disposición este tipo de funcionalidades, como podemos ver acá en estos ejemplos, tanto digamos, el gobierno de Buenos Aires como en el caso de Digital India, ponen ellos precisamente este tipo, digamos, de experiencias de código abierto y obviamente ese es el esquema colaborativo que precisamente se está dando en ese tipo de transformación digital. Y obviamente hace que sea mucho más transparente porque pues no se está hablando únicamente de un código completamente cerrado de funcionalidades que desconocemos o que tendríamos que adquirir, sino que pues prácticamente se habla pues prácticamente de qué manera puedo yo transformar ese tipo de código hacia una funcionalidad que yo tengo, por ejemplo, en un tema de un proyecto. Eh, Obviamente hace que en este caso pues se pueda beneficiar sobre todo, digamos, los ciudadanos y obviamente las organizaciones, tanto a nivel de presupuesto, sino que también a nivel, digamos, de colaboración y sobre todo de aceleración que se pueda llegar a dar con cada uno de los proyectos que ustedes puedan llegar a tener. Si podemos pasar a la siguiente. Entonces, creo que, digamos, acá es muy importante aprovechar en este caso estos 5 elementos de transformación digital que hemos venido hablando y que permiten que el código abierto sea uno de los elementos principales como el camino a tomar o en todo caso, digamos, aprovechar el que este tipo de tecnologías o de open source resuelvan muchos de los problemas que se están dando, sobre todo en el caso de los gobiernos, que eso es lo que, digamos, está sucediendo sobre todo con ese tipo de proyectos. ¿Por qué? Pues porque primero podemos usar un código completamente probado, ¿verdad? Porque, digamos, las versiones que ustedes pueden, en este caso, obtenerse a nivel y que están a disposición, pongamos un caso, digamos, de Moodle o podemos poner un caso, por ejemplo, también de Bácula, que son también iniciativas de proyecto que se tienen acá. Son códigos completamente probados, se pueden utilizar, son completamente diseños técnicos totalmente probados, porque pues prácticamente las versiones que se tienen disponibles e incluso, digamos, ya han sido probadas con diferentes tipos de disclosures o notas que permiten, digamos, identificar qué tipo de arquitecturas se están lanzando, ¿verdad? Y pues eso hace que en este caso, pues este tipo de soluciones sean completamente basadas en estándares completamente sólidos y obviamente hace que primero sean completamente probados y examinados y obviamente permite que, por ejemplo, ustedes adopten y no empezar desde cero a poder desarrollar o implementar ese tipo de soluciones dentro de las propias organizaciones, ¿verdad? El enfoque del código abierto es un enfoque completamente, como lo habíamos visto anteriormente en las encuestas, se siente bastante seguro, o sea, el enfoque es un enfoque completamente seguro y en sentido común que reduce los plazos de los proyectos en meses o incluso años, puesto que se está utilizando, como les mencionábamos, estas 4 características que tiene precisamente el código abierto, ¿verdad? Hace pues que ese tipo, digamos, de iniciativas pues no se tenga, digamos,
que tener costos mayores en la adquisición de este tipo de funcionalidades, sino que pues prácticamente puede adaptarse a cualquier tipo, digamos, de requerimiento o de los objetivos propios que se pueda llegar a dar dentro de las iniciativas de transformación digital o la reducción, por ejemplo, en este caso de papel, que se pueda llegar a dar dentro de las iniciativas de gobierno, ¿verdad? En este caso, pues podemos ver, por ejemplo, iniciativas como, por ejemplo, el mercado digital del Reino Unido, ¿verdad? Que está basado precisamente en código abierto y obviamente tiene muchos beneficios, sobre todo, digamos, del código abierto para el gobierno precisamente del Reino Unido, porque combina procesos completamente transparentes y obviamente las soluciones de código abierto que están involucradas en ese tipo de aplicaciones ayudó a agilizar precisamente todo este tipo de ejecución de proyectos completamente digitales, tanto en ahorro, generación de confianza, creación de sentido de comunidad a nivel de servicios que se puedan llegar a brindar y obviamente también ahorra tiempo y sobre todo en este caso dinero como lo habíamos visto anteriormente. Obviamente, digamos, hoy en día también se suman no solamente iniciativas de gobierno públicas, sino que también empresas que también están aportando precisamente a este tipo, digamos, de expansión de funcionalidades, como lo mirábamos anteriormente, donde pues prácticamente se identifica que los usuarios de código abierto están dispuestos a pagar, por ejemplo, en este caso, ese tipo de servicios para el desarrollo de este tipo de funcionalidades de manera acelerada, aplicadas específicamente a una organización, como puede ser en este caso los Amazon Web Services, que también tienen ese tipo, digamos, de servicios, o por ejemplo el proyecto de Red Hat, o por ejemplo el proyecto de Carbonio para Simbra, para correo electrónico, también en el caso, digamos, de Muralink para los servicios precisamente que se dan con Mural. Entonces, yo creo que, digamos, sí hay una transformación completamente que está dándose a nivel digital, sobre todo, digamos, de una aceleración y que obviamente el código abierto están permitiendo poder tener todo este tipo de iniciativas, ¿verdad? Entonces, si podemos pasar a la siguiente. Ok, listo. Entonces, estos elementos, como les mencionábamos, de transformación digital, y bueno, ahora me hacen la pregunta, ¿cuáles son esos elementos, verdad? Y que creo que, digamos, ya hemos mencionado algunos, como en este caso son la colaboración, o en todo caso, pues, por ejemplo, todos los elementos, digamos, de implementación o integración que permite el código abierto. Em, no sé si podemos ver a la que decía 64. Eh, el- no sé si podríamos volver a a la anterior. Ah, ok. Así. Un momento. ¿A esta? Esa, correcto. No, a la que dice 64%. Ahí Ahí está, está. listo. Entonces, ¿por qué esto es bien importante, digamos, conocer cuáles son ese tipo de elementos y cómo el código abierto pues, puede permitir utilizar este tipo, digamos, de transformación digital? Generalmente, y el 64, precisamente, el 64% de los líderes o de las organizaciones que se les encuestó también con respecto al tema, digamos, por qué una transformación digital puede llegar a fallar, y es precisamente, es algo que es bastante claro y que pues obviamente no todas las organizaciones lo llegan a comprender y que hace falta en sí, ¿verdad? Que es, por ejemplo, se refiere al tema precisamente que las personas y los procesos, digamos, que se están obteniendo no tienen la misma atención y en este caso pues sí se admiten varios esfuerzos que fueron bastante, digamos, que afectaron ese tipo de transformación. Uno es, digamos, en este caso, que los proyectos fueron completamente dispares, obviamente, digamos, a nivel, fueron completamente ad hoc, o sea, se empezó pues, prácticamente de cero, donde pues prácticamente no tenía claro cuál iba a ser pues el tipo, digamos, de adopción que iba a poder realizar de ese tipo de transformación. Son bastante cortoplacistas, en esto creo que, digamos, sí lo admiten completamente las personas que admitieron que fallaron ese tipo de transformación digital y obviamente se trabajó en áreas completamente dispares. Entonces, ya tomando en cuenta este tema, pues como les mencionaba, digamos, ese tipo de iniciativas de transformación digital hace que, pues, obviamente el esfuerzo no solamente sea, digamos, de una adopción, precisamente
de una transformación digital a través del código abierto o de adquirir, por ejemplo, en este caso, una versión precisamente de código abierto, sino que involucra pues prácticamente primero hacer una versión completamente a largo plazo de qué beneficios me va a traer a mí este tipo de proyecto y de qué manera voy a empezar precisamente a trabajarlo, ¿verdad? Como les mencionábamos, uno de los elementos principales es la colaboración y creo que, digamos, no solamente existe una colaboración a nivel de código, sino que también existe una colaboración precisamente de otro tipo de experiencias que otros gobiernos han llegado a transformar. Y luego, pues obviamente, digamos, es importante, digamos, trabajar en áreas completamente concretas donde se puede llegar a hacer ese tipo de transformación. Y pues esto es lo que nos permite poder trabajar precisamente con la transformación completamente digital. Ahora, si podemos pasar a la siguiente. ¿Por qué en este caso una adopción de código, de enfoque de código abierto o de open source? Como les mencionábamos, creo que uno de los mensajes que ustedes pudieron ver y si lo podemos sintetizar en todo lo que pudimos analizar respecto al tema, digamos, de ese tipo de transformación digital o lo que ha conllevado ese tipo de transformación digital por las experiencias que han respondido las otras empresas o las otras personas en esta encuesta que hizo IDC y Red Hat. La primera está relacionada, pues, precisamente que es una arquitectura completamente abierta, ¿verdad? Permite ser un catalizador hacia el cambio y obviamente hace que en este caso el viaje no sea solamente un viaje, digamos, de transformación o de atención sobre la parte de la tecnología, sino que también transforma no solamente los procesos y la cultura, sino que también la forma en la que se va a operar toda la organización. Ya no se piensa en sí, como les menciono, digamos, en un desarrollo propio y que se adquiere, por ejemplo, en este caso, una tecnología o mi proyecto, pues prácticamente se puede quedar completamente atrás porque no logro tener el presupuesto para poderlo cumplir, sino que en este caso, pues existen cierto tipo de iniciativas que pueden adaptarse, se pueden colaborar y pueden integrarse directamente hacia el proyecto de transformación digital que se pueda llegar a dar, ¿verdad? Como les mencionábamos, perdón, en este caso, el software de código abierto comienza con la curiosidad y el deseo de resolver un problema y compartirlo, que creo que eso es bastante importante mencionarlo acá y es lo que mencionaba anteriormente. No se inicia desde cero porque pues ya existen en este caso diferentes tipos, digamos, de versiones de software. Ejemplo, puedo mencionar en el caso, digamos, de Guatemala muy concretamente, existen diferentes tipos de iniciativas que están enfocadas sobre Moodle para proporcionar aulas virtuales, que creo que es en este caso ha reducido mucho el impacto, sobre todo, digamos, del acceso a este tipo, digamos, de tecnología y sobre todo en este caso de servicio que, por ejemplo, una universidad pública o un sistema, un ministerio de educación puede brindar o internamente dentro de una organización, por ejemplo, gubernamental, se puede dar cierto tipo de capacitaciones o acceso a cierto tipo de capacitaciones utilizando un código abierto, que es como el caso del proyecto de Moodle, ¿verdad? Sin embargo, como les menciono, en este caso ese tipo de versión es una versión completamente estándar que también se puede adaptar precisamente dentro de la propia organización con diferentes tipos, digamos, de pues requerimientos ya muy puntuales y que también se puede trabajar de colaborar con otras instituciones, por ejemplo, educativas que se hayan tenido a nivel, digamos, mundial incluso, digamos. Y yo, pues, en este caso creo que puedo traer a la colación la experiencia personal y de primera mano con respecto a este tipo de proyectos en Moodle, porque existe, de hecho, precisamente con el tema de aulas virtuales en Centroamérica, diferentes tipos de universidades con, podríamos decir, con diferentes tipos de requerimientos muy puntuales en cada una de ellas y puedo hablar, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, la UNED en Costa Rica o la Universidad de San Carlos en Guatemala o, por ejemplo, en este caso, el Tecnológico de Costa Rica, que pues prácticamente tienen diferentes tipos de mecanismos o sistemas de gestión de educativo,
pero al final se utiliza una plataforma que se puede adaptar, que en este caso es Moodle, que es de código abierto, a las necesidades que tengan, por ejemplo, para poder lanzar este tipo, digamos, de iniciativas. O puedo mencionar otro caso que es, por ejemplo, el uso de Zimbra, que es precisamente un software de código abierto, precisamente para correo electrónico, y que en todo caso, pues puede ampliarse, digamos, las funcionalidades que se pueda llegar a tener a través del proyecto Carbonio, que permite, pues, ampliar las funcionalidades y reducir sobre todo en este caso los costos con herramientas que permiten tener colaboración y agilizar diferentes tipos de servicios o de flujos de proceso dentro de las propias organizaciones, ¿verdad? Esto creo que es básicamente lo que podemos mencionar. Y luego, pues, obviamente, digamos, acá, como podemos ver, se combinan diferentes tipos, digamos, de ideas, habilidades que no necesariamente yo puedo tener dentro de mi propia organización, sino que las puedo compartir dentro de la propia, digamos, dentro de la propia organización gubernamental y o con otras, digamos, no solamente de Guatemala, sino que de otros países en donde, pues, puedo tener ese tipo de proyecto. Luego, pues, si podemos pasar a la siguiente. En este caso también se habla mucho ahora, sobre todo del código abierto, desencadena completamente la innovación. En este caso, pues los DevOps o lo que sería el desarrollo de precisamente de la automatización, precisamente del desarrollo de código abierto, no solamente, digamos, de interno de este tipo de iniciativas, sino que iniciativas propias. Y de hecho, en el caso del gobierno de Guatemala, tiene cierto tipo, digamos, de iniciativas de DevOps, sobre todo para el desarrollo de aplicaciones propias, hace que sea mucho más rápido ese tipo, digamos, de innovación, y pues multiplica precisamente la capacidad precisamente que da con respecto al tema, digamos, del desarrollo y las operaciones que se pueda llegar a dar. También DevOps es una tecnología precisamente de código abierto y pues como podemos ver acá, en este caso esta encuesta sí identifica que hay un ecosistema de talento, tecnología, procesos que hacen que en este caso el desarrollo de diferentes tipos de funcionalidades o de aplicaciones para esa transformación digital sea mucho más rápido, ¿verdad? Aquí se habla mucho que el 42% de los usuarios de código abierto hablan de que en este caso ese tipo de software permite aprovechar este tipo de funcionalidades desarrolladas del código fuente para acelerar este tipo de innovación. También se habla que uno de cada 4 profesionales de DevOps, que en este caso es del desarrollo de este tipo, digamos, de aplicaciones, hacen un repositorio precisamente de este tipo de componentes o funcionalidades completamente desarrolladas y hace que sea mucho más rápido ese tipo de innovación. Y obviamente dentro del 44% se habló que pues precisamente en este caso el código abierto representa el 15 y el 34% de las aplicaciones que se han desarrollado durante el año pasado. Es decir, que digamos sí se está utilizando este tipo de adopción de desarrollo de aplicaciones ya en casa, utilizando en este caso ese tipo de tecnologías de código abierto. En lo personal y de primera línea, yo he visto este caso de desarrollo, sobre todo, digamos, de DevOps, en el uso precisamente de Moodle para el tema de educación completamente utilizando código abierto, como es en este caso la herramienta de Moodle. Si podemos pasar a la siguiente, eh, eh, en este caso, como les mencionábamos, creemos que pues las organizaciones y sobre todo en este caso el gobierno sí tiene que estar pues prácticamente preparada para aceleración de este tipo de aplicaciones modernas. Obviamente una organización del sector público pues no debería de gastar mucho tiempo y recursos, sobre todo digamos para proteger la información de un proveedor, sino que en este caso pues prácticamente el reto está en poderse integrar a este tipo digamos de transformación digital, puesto que podemos ver acá que en este caso, pues las organizaciones, sobre todo en este caso de Estados Unidos, y como lo mencionaba anteriormente, utilizan DevOps precisamente para automatizar y acelerar completamente la integración continua de este tipo de aplicaciones. En este caso, pues el mayor tiempo que se está utilizando a nivel general ya no se está reduciendo, se utilizan contenedores o en este caso ese tipo de tecnologías de DevOps para poder enfocarse más en tema de funcionalidades y reducir, por ejemplo, en este caso, lo que sería la entrega de ese tipo, digamos, de código o el análisis que se pueda llegar al código, ¿verdad? Depurando ese tipo, digamos, se está reduciendo la depuración, puesto que esto está acelerando completamente el desarrollo, digamos, de este tipo de funcionalidades. Y como les mencionábamos anteriormente, pues los desarrolladores, sobre todo, digamos, en Estados Unidos, en el 2021,
desarrollaron pues más estrategias o en este caso más esfuerzos respecto al tema, digamos, de la replanteo de una plataforma nueva, el desarrollo, digamos, de nuevas aplicaciones precisamente en la nube, la remaquilación precisamente de ese tipo de funcionalidades y sobre todo en este caso la realocación, en este caso el rehosting, que permite en este caso este tipo de tecnologías como en el caso de DevOps para ese tipo de transformación completamente digital. Y obviamente esto pues precisamente permite que pueda, digamos, no solamente tener una opción de un proveedor alternativo, sino que también incluso, digamos, reduce los riesgos, sobre todo, digamos, en términos de difusión y procesamiento de este tipo, digamos, de programas y lanzamiento de funcionalidades completamente nuevas. No sé si podemos pasar a la siguiente. Como les mencionábamos, en el caso, digamos, de ese tipo de transformación digital en el sector público, pues sí avanza a un paso mucho más rápido, como podemos ver acá. El software de código abierto, pues hace que esto sea una opción completamente buena respecto al tema, digamos, de ese tipo de transformación, como podemos ver acá, ese tipo, digamos, de desarrollo a través de este tipo de contenedores o de DevOps hace que pues precisamente se tengan funcionalidades mucho más rápido y se pueda automatizar y acelerar la capacidad de transformación digital o innovación que se pueda llegar a dar dentro de cualquier organización. Y obviamente este tipo de volumen hace que pues por ejemplo el ejemplo que habíamos puesto anteriormente de la Comisión Europea hace que digamos se haga un pensamiento de think open o por ejemplo establecer parámetros para ese tipo de transformación y obviamente de innovación a través de ese tipo de plataformas que hacen que se promueva el intercambio y en este caso solución de ese tipo, digamos, de requerimientos o funcionalidades que puede brindar el software de código completamente abierto, ¿verdad? Hace que obviamente beneficie a la sociedad y en este caso a los ciudadanos y reduzca completamente los costos y sobre todo pues en este caso pues el gobierno puede, digamos, utilizar ese tipo, digamos, de herramientas de colaboración, no solamente internamente dentro del propio gobierno, sino que dentro de con otros gobiernos con los que pueda llegar a compartir. Si podemos pasar a la siguiente. Como podemos ver en resumen, pues antes de implementar este tipo de proceso de DevOps en Estados Unidos, el 33% de las empresas antes lo hacían pues prácticamente en un 33% y luego de implementar ese tipo de procesos pues ya lo incrementaron a un 42% en lanzar nuevas iniciativas o nuevos proyectos precisamente de software mucho más rápido, ¿verdad? Esto, pues obviamente, como podemos ver acá ya en números, sí está haciendo una aceleración de la transformación digital que puede permitirle a una organización utilizar el código fuente de otras organizaciones para poder desarrollarlo. Y obviamente el 52% de la mitad de las personas que digamos que utilizan en este caso ese tipo de desarrollo, utilizan ya procesos automáticos para la inserción y producción. Es decir, que sí estamos en un proceso de transformación completamente de los diferentes tipos de aplicaciones y que creemos que existe ese tipo, digamos, de transformación que se pueda llegar a dar dentro de la propia organización o dentro del propio gobierno, sobre todo para ese tipo de funcionalidades. Si podemos pasar a la siguiente. Ok. Bueno, o sea, para responder al tema precisamente de los diferentes tipos de iniciativas que existen, pues aquí creo que, digamos, existe un mapa tal vez en sí de los diferentes tipos de funcionalidades o diferentes tipos de sistemas que existen hoy en día, que son iniciativas precisamente de proyectos de código open source. El más conocido obviamente es siempre Red Hat. Pero como podemos ver, se pueden utilizar diferentes tipos de iniciativas o incluso, digamos, se puede trabajar en un esquema completamente organizacional para poder transformar esto. Y un ejemplo que podemos ver acá es en este caso del proyecto, si podemos pasar a la siguiente, que es en este caso el proyecto de open source del gobierno de Estados Unidos que se llama Rocket.chat, que en este caso pues tiene bastantes beneficios respecto al tema, digamos, de la utilización de un sistema de comunicación desarrollado propio para la inteligencia precisamente del gobierno de Estados Unidos y obviamente, digamos, ellos adoptaron precisamente una versión de código abierto precisamente para poder hacer colaboración con diferentes tipos de iniciativas como por ejemplo la Fuerza Aérea, la inteligencia, los diferentes tipos de agencias, la parte militar para poder, digamos,
trabajar y facilitar obviamente mejores prácticas de colaboración de una manera completamente segura, ¿verdad? Entonces permite, pues, como podemos ver acá, que en este caso el código abierto también se puede adaptar a plataformas completamente o infraestructuras de TI que son completamente del sector público y que pueden ser bastante complejas, como en este caso el de Rocket Chat, y al mismo tiempo, pues, permiten a los empleados también comunicarse de manera mucho más segura y completamente eficiente y poder colaborar, sobre todo para agilizar en este caso una comunicación completamente de vital de estado, ¿verdad? Que se está manejando adentro de este tipo de proyecto, pero digamos, esta es una muestra únicamente que yo tengo acá de un proyecto, por ejemplo, que es propio, que es Rocket Chat, pero que también está completamente disponible para poder desarrollar internamente, ¿verdad? Entonces, alguien me hablaba, digamos, de los pilares que tiene en este caso la transformación digital, si podemos pasar a la otra slide, y pues prácticamente... Y esto yo creo que lo voy a utilizar precisamente para poder concluir. Creo que, digamos, esta transformación digital a través del código abierto de las iniciativas de open source permite no solamente integrar, sino que pues permite crear una cultura completamente de facilitación del aprendizaje y asunción de riesgos, porque no solamente yo como empresa estoy asumiéndolo como organización gubernamental, sino que también en este caso yo no estoy empezando desde cero, sino que existe ya una base en la cual yo me puedo subir precisamente para poder transformar o integrar diferentes tipos de soluciones existentes a las necesidades que yo pueda llegar a tener como organización. También puedo simplificar en este caso pues la conexión a diferentes tipos de servicios, puesto que ya existe, digamos, en este caso un repositorio a nivel global que permite en este caso obtenerse a través de la retención y la colaboración que se puede llegar a dar, ¿verdad? En estos casos, pues, por ejemplo, acá es muy importante mencionar que no solamente son los elementos esenciales de la innovación y retención del talento, porque pues, como podemos ver acá, los recursos precisamente informáticos generalmente son escasos, entonces, pero ya existen ese tipo de repositorios y obviamente se pueden integrar, ¿verdad? Entonces, creo que, digamos, por ejemplo, hay un dato muy importante mencionar acá, que en el caso, digamos, sobre todo, digamos, en el caso de Estados Unidos, existe la mayor parte de las empresas estadounidenses tienen un 34% de problemas, en este caso, de poder transformar digitalmente, o las fallas que se han dado ha sido precisamente porque se carecen de las habilidades o del talento para poder desarrollar esto, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues las soluciones pueden permitir y simplificar en este caso ese tipo de colaboración, porque pues permite, digamos, que a través de una cultura completamente open se pueden hacer cambios y una transformación digital. Es decir, yo puedo, digamos, consultar o puedo verificar, por ejemplo, de una experiencia de otro gobierno similar o una entidad bastante similar para poder hacer esa transición y poder también tomar ese tipo de riesgo, ¿verdad? Y luego, pues como mencionábamos anteriormente, en este caso, la capacidad de innovar, que es a través de la tecnología completamente abierta, puede permitir, en este caso, obtener arquitecturas ya probadas con un soporte técnico completamente ya probado y de igual forma, precisamente con código totalmente probado también, ¿verdad? Y cambiar este tipo de infraestructuras que nosotros tenemos con las potencialidades que podemos tener. Y luego, pues obviamente ya es al ser un código completamente estándar, pues existe la capacidad de poder estandarizar, modernizar y automatizar y sobre todo en este caso, pues tomar el camino del código abierto, como les mencionábamos anteriormente, se puede utilizar precisamente para poder adaptar las necesidades que yo pueda tener con los diferentes tipos de proyectos que ya existen y poder modernizar de una manera mucho más rápido a través de este tipo de tecnologías. Y pues creo que un componente completamente importante acá de la metodología precisamente que se plantea a través de la transformación digital a través del código abierto es avanzar a través precisamente de la publicación y el compartir precisamente las experiencias o el trabajo que se tienen con diferentes tipos de iniciativas y pues obviamente permiten, digamos, también existen dentro de este tipo de programas, sobre todo para gobierno, proyectos que permiten financiar y no solamente para expandir las funcionalidades siempre y cuando se pueda llegar a colaborar. Entonces, para concluirlo, pues creemos, en mi caso, pues y la experiencia que hemos tenido precisamente en Centroamérica, en Guatemala y Costa Rica, creemos que, por ejemplo, este tipo de iniciativas
permiten poder hacer ese tipo de transformación utilizando en este caso el código abierto, primero porque permite acelerar, permite integrar diferentes tipos de funcionalidades que ya están probadas y no empezar completamente desde cero. Y obviamente a nivel de plazo y a nivel también de costo, pues hace que sea mucho más flexible este tipo de adopción completamente digital. Y bueno, les dejaría en este caso pues ya mis datos para que ustedes puedan contactarnos si quieren alguna pregunta, alguna duda. Y les agradezco también su tiempo por esta presentación y creo que, digamos, existe una fuerte, digamos, ahí sigue iniciativa precisamente dentro de sus propias organizaciones para poder adoptar diferentes tipos de soluciones a través del código abierto. Muchísimas gracias, Gustavo. Era- Ahorita ya terminé de compartir. Ahora sí, vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Como estaba yo compartiendo, no pude ver si habían preguntas. Entonces, gracias por la exposición. Realmente, ahorita que lo vi más a detalle, sí me pude percatar de todo lo que se ha trabajado en este tema, ¿verdad? Vamos a ir leyendo porque ya estoy viendo que hay bastantes. Tenemos una pregunta. Vamos a empezar desde el inicio. Jorge Mario Alvarado nos hace la pregunta, ¿qué es un producto inteligente? Ok, sí, básicamente un producto inteligente hoy en día cuando ya se está utilizando en este caso la inteligencia artificial y como podemos verlo en el caso del código fuente, por ejemplo, hay organizaciones que en el caso, digamos, de los proyectos de código de open source, no solamente están ofreciendo, digamos, una agilidad, sino que están ofreciendo una iniciativa, por ejemplo, quiero expandir mis funcionalidades, por ejemplo, con el tema, digamos, de directorio activo para mi infraestructura, digamos, si tengo... Entonces, Sential lo que hace es que desarrolla ese tipo de producto inteligente y le agrega funcionalidades que pueden, digamos, irse adaptando y versiones completamente que se lanzan mucho más rápido porque utilizan en este caso la inteligencia artificial. Entonces, eso es pues prácticamente un tipo de producto completamente inteligente. En el caso, digamos, de ciberseguridad, se utiliza, por ejemplo, el producto inteligente, se utiliza nuevamente la inteligencia artificial para sacar un producto completamente inteligente para poder determinar, por ejemplo, amenazas conocidas y desconocidas y no depender de un factor completamente humano que pues al final lo que puede traer es un error dentro de lo que se está produciendo, por ejemplo, en el caso del código fuente, en el código fuente o en el caso de la detección de una amenaza, puede ser precisamente una no identificación de una amenaza porque pues obviamente hay un factor humano que afecta en este caso ese tipo, de servicio o la ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, eso es prácticamente un servicio o un producto inteligente que muchas de las empresas, sobre todo, digamos, de tecnología y sobre todo, digamos, las que están alineadas al tema, digamos, del desarrollo de DevOps o de código fuente completamente abierto, están desarrollando para que ponen a disposición no solamente empresas privadas, sino que también empresas del sector público, ¿verdad? Gracias, Gustavo. Tenemos también, en Guatemala se está aplicando el código abierto. Por ejemplo, ¿dónde se estará utilizando este código? Sí, correcto. En Guatemala nosotros como por experiencia, sí, en Guatemala sí se está aplicando el código fuente, perdón, el código abierto desde hace mucho tiempo. En mi experiencia, pues he visto que ha desarrollado diferentes tipos de iniciativas, en el caso, digamos, municipales, educativas, pero en los últimos 3, 4 años sí ha habido una aceleración, sobre todo en el sector educativo. Primero porque pues precisamente las necesidades que tiene, digamos, después de la pandemia, el no poder, digamos, tener una presencia física ha desarrollado que proyectos así como Mural pues tengan un desarrollo completamente de las funcionalidades bastante fuerte. Acá pues diferentes tipos de iniciativas o entidades que nosotros en este caso personalmente me ha tocado trabajar, se ha desarrollado Mural. En este caso, pues yo les puedo comentar, por ejemplo, de una iniciativa de una universidad pública acá, en la que pues prácticamente él tiene su propia versión de Moodle y se adaptan diferentes tipos, digamos, de
se adaptó pues prácticamente su proceso educativo dentro de la propia plataforma, que es muy diferente a la versión que, digamos, yo puedo conseguir, digamos, en el sitio de Moodle, ¿verdad? Entonces, sí existen iniciativas, sin embargo, digamos, existen otro tipo de iniciativas que no se han desarrollado o que no se han dado, como por ejemplo en este caso las soluciones precisamente de DevOps o de MongoDB o de aplicaciones que puedan, digamos, agilizar esa transformación digital y yo creo que, digamos, por eso es que mencionábamos que sí tienen que ser esfuerzos completamente estándares, ¿verdad? Y no dispersos donde se pueda llegar a dar, pero sí existen diferentes tipos de iniciativas que se han adoptado y que creo que, digamos, en este caso, algo que es muy importante cuando uno ve en la licencia GNU, que es precisamente la del código abierto, se habla sobre todo de ese tema de colaboración, ¿verdad? Entonces, creo que existe ese tipo, digamos, de responsabilidad de parte, digamos, de las iniciativas o de las empresas o de las organizaciones que han implementado de poder contribuir siempre a la comunidad del código abierto o en este caso este tipo de funcionalidades para poder desarrollar ese tipo de iniciativas. Gracias, Gustavo. También tenemos que esta viene muy anudada a la anterior, ¿verdad? ¿Qué beneficios proporciona al gobierno de Guatemala el código abierto? Ok, el código abierto, el beneficio que le daría al gobierno de Guatemala es primero esa transformación digital, ¿verdad? El acceso a diferentes tipos de servicios hacia los ciudadanos o de cara hacia los ciudadanos, lo que permite el código abierto, ¿verdad? Y creo que, digamos, yo les puedo hablar muy concretamente, por ejemplo, los beneficios que tiene el gobierno de Costa Rica. El gobierno de Costa Rica sí es parte precisamente de este tipo de comunidad y pues en el caso, un ejemplo voy a colocar acá, digamos en el caso de licitaciones públicas en el sistema de compras del Estado, ellos pues trabajan pues precisamente, o SICOP, ellos trabajan directamente con código completamente abierto y utilizan firmas digitales utilizando aplicaciones de código abierto, ¿verdad? Entonces, creo que son bastante palpables ese tipo de beneficios, puesto que obviamente realmente no existe una brecha, no existe tampoco a nivel de costos, ni tampoco, digamos, de talento, ni tampoco de iniciativas de proyectos, sino que más bien es únicamente la voluntad precisamente de hacer ese tipo de transformación utilizando en ese tipo de código completamente abierto, ¿verdad? Reduce sobre todo, digamos, hay un nivel de transparencia, sobre todo de cara precisamente hacia el ciudadano y también obviamente de nivel de costos, porque pues obviamente se está implementando tecnologías completamente probadas y eso yo creo que, digamos, es un beneficio muy palpable precisamente para el gobierno de Guatemala, ¿verdad? Y pues concretamente acá, como les menciono, en el caso, digamos, del gobierno de Guatemala, sí ha tenido beneficios, como por ejemplo en este caso de este proyecto de Moodle, donde obviamente al no tener acceso a la educación de manera física, pues ya existe ya un acceso completamente virtual, utilizando en esta tecnología de punta, ¿verdad? Porque es tecnología de última generación, como lo es en el caso de Moodle, ¿verdad? Muchísimas gracias, Gustavo. Aquí también tenemos cuáles son los elementos de la transformación digital. Podemos hablar ya sea pinceladas, porque ya hemos estado hablando un poquito y esto es bastante amplio, pero unas pinceladitas para que nos quede un poquito más claro. Sí, tal vez acá, digamos, en el caso de la transformación digital a través del código abierto, por lo menos son tres cosas que nosotros identificamos. La primera es precisamente una transformación a través de la colaboración, en una open collaboration, ¿verdad? Una colaboración completamente abierta, porque yo puedo, digamos, adquirir, en este caso, este software, puedo probarlo, puedo colaborar mi experiencia o puedo solicitar, digamos, que me colaboren con una experiencia anterior, no empezando desde cero. La otra es la capacidad integración, que en este caso, pues yo puedo, digamos, transformar o integrar mi solución con lo que existe a nivel de mercado o lo que existe a nivel, digamos, de código abierto disponible. ¿Por qué? Porque pues puedo adoptar este tipo de funcionalidades hacia mis propias necesidades de una forma mucho más rápida. Y la última, que es la innovación, puesto que en este caso el código abierto, al poder estar en una red de colaboración, hace que sea mucho más rápido el poder sacar este tipo de versiones y pueda yo adoptarme o subirme más rápido a esta transformación digital, que como lo mencionábamos anteriormente, la transformación digital para el caso de gobierno es precisamente poner
o transformar ese tipo de servicios que están sucediendo hoy en papel, hacerlos completamente de manera digital. Gracias, Gustavo. Aquí nos hace una pregunta Valentina. ¿Es lo mismo software abierto que un código abierto? Software abierto, o sea, sí es como, vamos a ver, la versión en sí es open source, la traducción realmente es código abierto, no es software abierto. Entonces, ese tipo de código abierto o versión open source se trabaja bajo un tipo de licenciamiento que se llama GNU, que ese tipo de licenciamiento incluso, digamos, está patentizado, donde indica pues prácticamente que en este caso todo se mantiene una versión estándar que lo maneja la comunidad. De ejemplo, lo podemos ver con el caso de correo electrónico como Zimbra, que es digamos, lo podemos ver de algo bastante sencillo, donde existe una versión de código abierto y donde cada uno contribuye a poder desarrollar ese tipo de funcionalidades. El ejemplo es que, por ejemplo, si yo adopto, por ejemplo, Zimbra, por ejemplo, para mi organización y tengo cierto tipo, digamos, de modificaciones, entonces, pues yo en cualquier momento, pues ese código puede ser accedido para poderlo modificar o poderle agregar funcionalidades, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la diferencia, digamos, entre que tiene software abierto y código abierto. Realmente es software de código abierto. Yo creo que se ha dejado mucho usar el término software libre o software abierto porque pues la versión en inglesa que es open source se refiere a eso y está muy relacionada con la licencia GNU, ¿verdad? Gracias. Sí, cabal, aquí decía Valentina, o software libre, que es como lo que ella estaba mencionando. Jorge Mario nos hace otra pregunta, que es DevOps y para qué sirve. Ok, DevOps es una tecnología que lo que permite en este caso es utilizar cierto tipo, digamos, de automatización y diseño de plataformas para el desarrollo, digamos, de aplicaciones en un ambiente completamente empresarial y que maneja, digamos, un proceso de transformación de ese tipo de código a fin de, digamos, bajo cierto tipo de estándares. Entonces, en este caso, pues DevOps implica, digamos, utilizar cierto tipo, digamos, de herramientas que vinculan, digamos, el código heredado, las aplicaciones que son completamente heredadas para transformarlas o diseñarlas en un ambiente de nube o una infraestructura completamente nueva dentro de una organización. Por eso es que se mencionaba mucho el tema de DevOps, cómo es que, digamos, en este caso está contribuyendo a nivel global al desarrollo de la transformación digital dentro de las organizaciones, puesto que, digamos, hace que sea mucho más ágil este tipo, digamos, de transformación, ¿verdad? Entonces, DevOps en sí es en este caso, pues una tecnología. De hecho, digamos, o sea, si ustedes han hablado con, digamos, con Red Hat, que también trabaja, digamos, la parte de Linux, ellos tienen su propia versión de DevOps, que en este caso se llama Kubernetes, y lo que hace es que permite transformar este tipo, digamos, de versiones y de transformación de código dentro de las aplicaciones dentro de una organización. Muchas gracias, Gustavo. Aquí tenemos nuevamente, estas preguntas ya fueron resueltas, pero vamos a leerlas, pero de todos modos, ¿qué servicios a la población puede prestar el gobierno de Guatemala usando código abierto? ¿En el gobierno abierto de Guatemala se utiliza este código? No, aún no lo estamos utilizando, como nosotros ya lo hemos dicho anteriormente. Nosotros no estamos trayendo como proveedores con los que nosotros nos hemos casado, sino que es para que ustedes vean qué nuevas tecnologías, la innovación que hay, para que ustedes también puedan venir y adaptarse a su necesidad. Nosotros aquí en la Comisión Presidencial lo que estamos utilizando son licencias que para reutilizar material que creamos y ponemos a la disposición. Pero, por ejemplo, como ya se había mencionado, aquí en el gobierno sí tengo entendido que se utiliza el código abierto, tal vez en el portal de datos del MinFin, pero esto ya es ajeno a nosotros. Nosotros estamos poniendo a disposición proveedores y también marcas y temas para que ustedes vean el interés, para que nosotros estamos fomentando una cultura de transformación, ¿verdad?
Y la última pregunta nos hace Edwin Paredes. ¿Existe algún repositorio en donde se puede acceder a los desarrollos de Moodle o DevOps adaptables a los temas de gobierno? Sí, mira, hay una iniciativa en Centroamérica que no me acuerdo tal nombre, pero sí existe ese tipo de iniciativa, que en este caso está la Universidad de San Carlos, está creo que el INTECAP, y creo que y en el caso de Costa Rica está la UNED y la USR, que son pues prácticamente han desarrollado diferentes tipos de Moodles y obviamente, digamos, diferentes tipos de DevOps que permiten desarrollar este tipo, digamos, de temas. No me acuerdo cuál es el nombre de la iniciativa, pero sí existe ese tipo, digamos, de comunidad de colaboración que permite desarrollar este tipo de plataforma de educación virtual. Pero, o sea, esa digamos en el caso de Moodle, pero también existen otro tipo de iniciativas, por ejemplo, para el tema de Kubernetes o el tema, digamos, de DevOps, que también se puede, digamos, integrar y que ya creo que esa es una iniciativa ya a nivel de Hispanoamérica con respecto al tema, digamos, del código abierto, ¿verdad? Muchas gracias, Gustavo. Realmente, yo sé que nos hemos excedido en tiempo, pero cuando vemos que hay bastantes preguntas es porque el tema fue de bastante interés. Muchísimas gracias, Gustavo, por haberlas contestado todas. Gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy y que estuvieron con nosotros y aprendiendo sobre este tema, que es la primera vez que tocábamos el open source, pero sí, agradecemos, ¿verdad? A Gustavo Méndez por su tiempo. Esperamos realmente que este haya sido de bastante provecho para ustedes y nuevamente los invito para el próximo miércoles de Webinar Guy. Va a estar la Comisión Presidencial hablando sobre la firma electrónica avanzada. Muchísimas gracias a todos. Tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo.